jóvenes, buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy día, jóvenes. Vamos a continuar con el tema de estado gaseoso. Vamos a seguir hablando, jóvenes, sobre los gases, también recordando algunas propiedades también, algunas características que presentan los gases. Hablaremos también algo del gas ideal, de la teoría cinética molecular que hemos visto ya en la clase pasada. Pero en esta parte vamos a hablar sobre mezcla gaseosa, ¿no? Mezcla de dos o más gases. En primer lugar, habría que recordar qué es una mezcla. ¿A qué llamamos mezcla? ¿Alguien puede decir, a ver? Combinación de elementos. ¿Qué dice? A ver, jovencito. ¿Alguna idea? Concepto de mezcla. ¿Qué es una mezcla? ¿Tiene idea? Una combinación de dos elementos sin cambiar su combinación de dos elementos sin cambiar su composición química. ¿Ya? A ver, ¿qué dicen allá atrás? Bolsita de gorro, ¿qué dicen? ¿Alguna idea? ¿Algún concepto que se acuerde? Agrupación de cosas. ¿Diga? Agrupación de cosas. Agrupación de cosas, ya. Eso está más cerca. ¿Nada? Nada. Como la canción. ¿Ah? Bien, le vamos a dar. Mezclar es diferente, jóvenes, a combinar. Mezclar es muy distinto a combinar. La palabra mezclar se refiere, jóvenes, a agrupar, reunir dos o más sustancias. De tal manera que la sustancia que has agrupado, reunido, no reacciona. Al no reaccionar, cada sustancia conserva sus propiedades. Imagínate, por ejemplo, en un vaso agregas agua, le agregas azúcar, le agregas alcohol. El alcohol, el agua, el azúcar se mantiene ahí, no reacciona. Cada sustancia, cada componente está presente ahí, sin modificar su estructura, sin modificar su identidad. ¿Correcto? Mezclar es reunir sustancias en un mismo recipiente donde cada sustancia conserva sus propiedades. Pero la palabra combinar o combinación implica, jóvenes, que cuando dos o más sustancias se juntan, se va a producir una nueva sustancia. O sea, las sustancias cambian su composición. Se genera una nueva sustancia, por lo tanto, eso es una reacción química. Combinación es sinónimo de reacción química. ¿Correcto? Entonces, no es lo mismo mezclar, combinar. ¿Correcto? Eso, jóvenes, hay que tenerlo presente. Pero en el hablar común, en el hablar cotidiano, a veces usamos como si fuera lo sinónimo. Mezclar, combinar, lo decimos como si fuera lo mismo. Pero dentro del lenguaje de la química, ustedes van a ser futuros ingenieros, ¿no es cierto? Entonces tienen que diferenciar esos jóvenes. Tienen que diferenciar cuando vayan a una disertación, cuando traten de explicar algo, no tienen que utilizar las palabras adecuadas. ¿Correcto? Muy bien. En esta parte vamos a hablar entonces sobre mezcla de gases. ¿Qué es una mezcla de gases o mezcla gaseosa? Entonces diremos, es la reunión, agrupación de dos o más gases, donde cada componente gaseoso se conserva, se mantiene, ¿no es cierto? No hay reacción química, ¿no? Mantiene sus propiedades, mantiene su identidad, no hay reacción química. Ahora, toda mezcla gaseosa siempre es homogénea. ¿Por qué es homogénea? Porque las moléculas de los gases que se encuentran en el recipiente no se pueden distinguir. Recuerden que las moléculas son como puntitos de tamaño insignificantes. ¿Se acuerdan la teoría cinética molecular? Uno de los postulados dice eso, ¿sí o no? Las partículas de un gas, ¿no es cierto?, son muy pequeñas comparado con el recipiente que lo contiene, comparado con la distancia de separación. Las moléculas son como puntitos cuyo tamaño es despreciable, insignificante. ¿Correcto? Entonces, en este balón de gas, por ejemplo, tenemos metano, nitrógeno e hidrógeno. Las moléculas de esos tres gases están mezcladas, ¿no es cierto?, formando un sistema monofásico, un sistema homogéneo. No podemos distinguir cuáles son moléculas de metano, de hidrógeno o de nitrógeno.
esa mezcla gaseosa parece que fuese un solo gas. Da la apariencia de que es un solo gas, ¿correcto? Pero en realidad son 3 gases ahí, ¿correcto? Eso viene a ser, jóvenes, una mezcla gaseosa. Ahora, en este capítulo, jóvenes, vamos a conocer algunos conceptos que se aplican para mezclas gaseosas, pero también, jóvenes, los conceptos que hemos visto en las clases pasadas, ¿no es cierto? Las ecuaciones también que hemos formulado en las clases pasadas se puede aplicar para la mezcla gaseosa. Por ejemplo, en la clase anterior, ¿qué ecuación importante hemos visto? La ecuación fundamental de los gases. ¿Cuál es? Ah, la ecuación Pareto-Ratón, ¿no es cierto? Claro, la ecuación universal de los gases ideales. Esa ecuación universal se puede aplicar, jóvenes, para toda la mezcla gaseosa. Se puede aplicar. Y también se puede aplicar para un solo gas. Porque cada gas se comporta de manera independiente. O sea, si tú aplicas la ecuación universal para el hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, al aplicar para el hidrógeno, estás considerando que el nitrógeno y el metano no están presentes. Porque el comportamiento del hidrógeno es independiente de los demás. Recuerde que en las moléculas gaseosas, las interacciones, ¿cómo son? Según la teoría cinética molecular, las fuerzas de atracción son prácticamente insignificantes. No existen fuerzas de interacción, ¿correcto? Las moléculas chocan entre ellas, chocan contra la pared recipiente, ¿no es cierto? Tienen energía cinética, pero la energía cinética de todo el sistema se mantiene constante. Entonces dice que los choques son elásticos, ¿correcto? Entonces toda la teoría cinética molecular que se explicó la vez pasada se puede también, jóvenes, aplicar para una mezcla gaseosa, ¿correcto? Muy bien. Supongamos entonces que en este recipiente, digamos de unos 50 litros, tenemos aquí metano, nitrógeno e hidrógeno, ¿correcto? Supongamos que la masa de metano, ¿ya?, es, por ejemplo, jóvenes, 32 gramos. Del nitrógeno, que sea, por ejemplo, jóvenes, 56 gramos. Del hidrógeno, que sea entonces 6, o mejor dicho, 12 gramos. Muy bien. Cada gas tiene una masa, ¿no es cierto? Claro. Ahora, todo el sistema gaseoso tendrá una masa total. La masa total de esa mezcla gaseosa, simplemente, jóvenes, será la suma de masas de los 3 gases. O sea, masa de metano, más la masa de nitrógeno, más la masa de hidrógeno. ¿Cuánto es la suma? 100 gramos. 100 gramos. Ahora, mediante la masa molar, podemos, jóvenes, calcular el número de moles. ¿Cuánto es la masa molar del metano? Claro, 16. Recuerden que la masa molar es numéricamente a la suma de pesos atómicos, ¿no? Claro. Gramo por mol. Del nitrógeno, ¿cuánto es? 2 por 14, 28 gramos por mol. Del hidrógeno, 2 por 1, 2 gramos por mol, ¿correcto? Si tú divides masa entre la masa molar, ¿qué vas a obtener? El número de moles, ¿correcto? El número de moles. 32 entre 16, tenemos entonces 2 moles. 56 entre 28, también tenemos 2 moles. 12 entre 2, tenemos 6 moles. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el número total de moles de la mezcla gaseosa simplemente será la suma. Entonces, número total de moles será igual: moles de metano más moles de nitrógeno más moles de hidrógeno. ¿Cuánto es esa suma? 10 moles. Entonces, en esa mezcla gaseosa tenemos 100 gramos de mezcla y 10 moles total. ¿Correcto? Así es, jóvenes. Muy bien. Por otro lado, el volumen, jóvenes, de toda sustancia gaseosa, ¿quién lo determina? El recipiente, ¿sí?
Si el recipiente, jóvenes, es de 50 litros, el metano ocupa todo ese espacio, 50 litros. El nitrógeno también ocupa todo, 50 litros. El hidrógeno también. Y la mezcla gaseosa, ¿qué volumen ocupará? También 50 litros. El recipiente determina, jóvenes, el volumen. Y como esta es una mezcla gaseosa, ¿ya? En cualquier porción de esa mezcla gaseosa, las vibraciones moleculares es la misma. Por lo tanto, entonces, la temperatura en cualquier punto es la misma, jóvenes. Entonces, eso, jóvenes, hay que tenerlo siempre presente, ¿ya? Muy importante, jóvenes. El volumen y la temperatura es igual para todos los gases. El volumen y la temperatura es igual para todos los gases. Entonces, repito, volumen y la temperatura es igual para todos los componentes gaseosos. Ahora, la presión. ¿Te acuerdas cómo es la presión? La presión de un gas, ¿a qué se debe? A los choques moleculares contra las paredes del recipiente. ¿Correcto? La presión, jóvenes, no necesariamente serán iguales. Puede ser que sean diferentes o puede ser que sean iguales. ¿Correcto? Eso lo vamos a ver en un momento. Muy bien. Entonces, repito, jóvenes. Toda mezcla gaseosa, como las partículas, las moléculas no se pueden distinguir, es una mezcla homogénea. ¿Correcto? Es una mezcla homogénea. Muy bien, jóvenes. Continuamos por acá. Un concepto muy importante, jóvenes, que hay que tener presente es la fracción molar de un gas. La fracción molar de un gas, jóvenes, es simplemente la razón entre el número de moles de un gas con respecto al total. Ahora, ¿cómo se calcula la fracción molar de un gas? Simplemente divide el número de moles del gas entre el número total de moles. Nada más. Por ejemplo, vamos a calcular, a ver, fracciones molares para estos gases. Tomamos este ejemplo. Fracción molar del metano. La fracción molar del metano entonces será igual a moles de metano. ¿Cuántas moles hay? 2. Entre moles totales, 10 moles. O sea, sería un quinto. O 0,2. La fracción molar del nitrógeno será igual a moles de nitrógeno. También es 2. Entre moles totales, 10. También es un quinto. 0,2. Y la fracción molar del hidrógeno será igual a las moles de hidrógeno, son 6 moles, entre moles totales, 10, o sea, 3 quintos, pues igual a 0,6. Y así, jóvenes, se puede calcular para una mezcla de 2 gases, 4 gases, 5 gases. Ahora, existe una propiedad con respecto a las fracciones molares. La suma de las fracciones molares de 2, 3 o más gases siempre será la unidad, jóvenes. Siempre va a ser 1. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, para una mezcla gaseosa se cumple lo siguiente. Fracción molar del gas 1 más fracción molar del gas 2 más fracción molar del enésimo gas será igual, jóvenes, a la única. Siempre va a ser 1. Eso nunca te olvides. Muy bien. Ahora, en cuanto a las fracciones molares, vamos, jóvenes, a deducir algunos puntos importantes. Fíjate acá. ¿Cómo son las moles de metano y nitrógeno? ¿Cómo son? Iguales. ¿Y cómo son sus fracciones molares? Iguales. Entonces, si 2 gases A y B tienen igual número de moles, sus fracciones molares van a ser iguales. ¿Correcto? Eso siempre va a ocurrir así. Entonces, de este ejemplo decimos lo siguiente, ¿ya?
moles de metano es igual a las moles de nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces se concluye que la fracción molar del metano es igual a la fracción molar del nitrógeno. Así es. Ahora, si dos o más gases tienen igual número de moles, si dos o más gases tienen igual número de moles, se dice, jóvenes, que son equimolares. Entonces, ¿qué significa la palabra equimolar? Igual moles, ¿correcto? Entonces, jóvenes, el metano y el nitrógeno tienen igual número de moles, por lo tanto, entonces son equimolares. ¿Correcto? Equimolares. Y esta palabrita se utiliza bastante en algunos problemas, ¿verdad? Así es. Otro punto importante, fíjate. Las moles de hidrógeno es 6, del nitrógeno es 2. Sus moles es el triple. ¿Y cómo es su fracción molar? El triple. Entonces, moles de hidrógeno es 3 veces las moles de nitrógeno. Por lo tanto, entonces, la fracción molar del hidrógeno será 3 veces la fracción molar del nitrógeno. Así es. Muy bien. Y matemáticamente, jóvenes, por último se cumple. La fracción molar de un gas y el número de moles, ¿qué relación guardan? Claro, directamente proporcional. Y eso es lo que estamos viendo allá, pues, justamente. Entonces, jóvenes, para una mezcla gaseosa se cumple, jóvenes, entonces lo siguiente. La fracción molar de un gas es directamente proporcional a las moles del gas. Así, jóvenes. La fracción molar es directamente proporcional a las moles del gas. Muy bien. Continuamos. Otro concepto importante, jóvenes, es masa molar promedio o aparente de una mezcla gaseosa. Bien. Cada gas, jóvenes, tiene una masa molar que es numéricamente igual al peso por población. Numéricamente es igual. ¿Correcto? Ahora, en una mezcla gaseosa, jóvenes, como las moléculas prácticamente tienen el mismo tamaño, ¿no es cierto? Son masas puntuales. Esta mezcla gaseosa, jóvenes, se puede considerar como si fuera un solo gas. Como si fuera un solo gas, jóvenes. Por lo tanto, entonces, si consideramos como si fuera un solo gas, ese gas, ¿no es cierto?, hipotético, tendrá una masa molar. Y se va a llamar masa molar promedio o aparente. Ahora, ¿cómo se calcula esa masa molar promedio? Eso, jóvenes, sale de esta relación. ¿Te acuerdas cómo se halla el número de moles para cualquier sustancia? El número de moles de una sustancia es igual a la masa entre masa molar. Esa relación se puede aplicar también para una mezcla. Si se trata de una mezcla, lo llamaremos acá moles totales. Masa total, porque estamos analizándolo para una mezcla, y esto sería masa molar promedio de una mezcla o masa molar aparente. Si tú despejas esto, a ver, ¿cómo queda? La masa molar de la mezcla gaseosa, ¿a qué será igual? Será igual entonces a la masa total sobre el número total de moles. Así quedaría, jóvenes. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, de aquí, a ver, de aquí entonces, haz el cálculo. De acuerdo, utilizando el ejemplo anterior. Masa molar de la mezcla gaseosa será igual entonces. Para este caso, masa total, 100 gramos. ¿No es cierto? 100 gramos. Número total de moles, 10 moles. ¿Cuánto es la masa molar? 10 gramos por mol.
Así es. Entonces, si tenemos una mezcla gaseosa en esa proporción, ¿cierto? Un mol de mezcla gaseosa, ¿qué masa tendrá? 10 gramos. 2 moles de esa mezcla gaseosa tendrá una masa de 20 gramos. ¿Correcto? Así es. Entonces 10 es la masa molar promedio. Ahora, ojo, hay una propiedad también que se cumple. Fíjate, de los 3 gases, ¿quién tiene mayor masa molar? El nitrógeno. Menor masa molar, el hidrógeno. La masa molar promedio de una mezcla será, jóvenes, estará entre 28 y 2. No puede ser menor que 2 ni mayor que 28. Debe estar limitado por el mayor y la menor masa molar. Eso va a ser siempre, jóvenes. ¿Correcto? Entonces, si tenemos una mezcla gaseosa, entonces, de helio, cuya masa molar es 4, y oxígeno, cuya masa molar es 32. ¿Entre qué rango debe estar la masa molar promedio de la mezcla? Entre 4 y 32. ¿Podría ser 30? Claro. ¿Podría ser 8? También. ¿Podría ser 35? No, pues debe estar entre 4 y 32. Dentro de ese rango debe estar la masa molar promedio. ¿Correcto? Muy bien. Otra manera, jóvenes, de hallar la masa molar promedio es lo siguiente, jóvenes, utilizando fracciones molares. La masa molar promedio o aparente de una mezcla gaseosa será igual, jóvenes, a la fracción molar de un gas por la masa molar de dicho gas, más la fracción molar del segundo gas multiplicado por la masa molar del segundo gas. Y así, jóvenes, si hubiera 3 gases, sería fracción molar del tercer gas por la masa molar del tercer gas. Y así para 4 o 5 gases. O sea, la masa molar promedio es la sumatoria de el producto de la fracción molar por la masa molar de cada gas. ¿Correcto? Es otra manera, jóvenes, de calcular la masa molar promedio de una mezcla gaseosa. Entonces, en algunas preguntas tendríamos que utilizar, jóvenes, quizás la segunda relación. Para calcular la masa molar, tendría que tener como dato fracciones molares. La segunda relación también, jóvenes, se aplica para calcular las fracciones molares. Si te dan como dato la masa molar promedio de una mezcla, tú puedes hallar la fracción molar. ¿Correcto? Así es. Vamos a ver entonces, jóvenes, un ejemplito luego. Hasta ahí, jóvenes, vayan copiando. ¿Correcto? Bien, en este ejercicio dice lo siguiente. Una mezcla gaseosa está formada por hidrógeno y oxígeno. Si la masa molar promedio es 14 gramos por mol, calcule la fracción molar del oxígeno. Tenemos pesos atómicos ahí. Muy bien, entonces, jóvenes, dibujamos un esquema, un balón de gas que contiene hidrógeno y oxígeno. Dato, masa molar promedio de la mezcla, 14 gramos por mol. Nos pide la fracción molar del oxígeno. Entonces acá decimos fracción molar del oxígeno. No sabemos cuánto es. Coloquemos una X entonces. ¿Correcto? Por otro lado, como se conoce la fórmula de los gases, mediante pesos atómicos puedo calcular su masa molar. La masa molar, por ejemplo, del hidrógeno, ¿cuánto es? 2 gramos por mol. Masa molar del oxígeno, 2 por 16, 32 gramos por mol. Listo. Ahora, ojo. Por propiedad. Se dijo, jóvenes, por acá que la sumatoria de fracciones molares, ¿cuánto es? La sumatoria de fracciones molares, ¿cuánto es? Es 1. Entonces, si la fracción molar del oxígeno coloco X, ¿cuánto es la fracción molar del hidrógeno? 1 menos X. ¿Correcto?
Entonces, fracción molar del hidrógeno debe ser 1 menos X. Listo. La ecuación que relaciona la masa molar y las fracciones molares es esta. En esta ecuación, jóvenes, se relaciona masas molares, masa molar de la mezcla con las fracciones molares de cada gas. Entonces, jóvenes, para este sistema gaseoso decimos lo siguiente. Se cumple entonces lo siguiente. La masa molar de la mezcla gaseosa será igual a la fracción molar del oxígeno por la masa molar del oxígeno, más la fracción molar del hidrógeno por la masa molar del hidrógeno. Esta formulita, jóvenes, me va a permitir calcular la fracción molar del oxígeno. Y prácticamente ya tenemos todos los datos, ¿sí o no? ¿Ah? Prácticamente ya está todo. La masa molar es 14. Es igual a la fracción molar del oxígeno, X. ¿Sí o no? X. Por la masa molar del oxígeno, 32. Más la fracción molar del hidrógeno, 1 menos X. Por la masa molar del hidrógeno, 2. Así. La única incógnita. ¿Sí o no? Muy bien. Seguimos operando, jóvenes. 14 será igual 32X. Y acá sería, ¿cómo quedaría? Más 2 menos 2X. Seguimos operando. Esto sería igual a 12. Restando, ¿no es cierto? 14 menos 2. ¿Y acá cuánto te queda? 30X. Y ahí entonces calculamos X. Para nosotros, X, ¿qué viene a ser? Fracción molar del oxígeno. Así. ¿Cuánto sale? 0,4. Y si te pregunto cuánto es la fracción molar del hidrógeno, 0,6, porque la suma tiene que ser 1, ¿no es cierto? Así de sencillo, joven.